Mi nombre es Hilda. Tengo 60 años. Y lo que estoy a punto de contarte hoy cambiará para siempre la forma en que ves a tu propia familia. Hace apenas 3 días, mi propio hijo Damián y mi nuera Melissa empujaron a mi esposo Henry y a mí desde un acantilado de 90 pies de altura. Mientras yacía allí destrozada y sangrando, escuché el susurro desesperado de mi marido. Hilda, no te muevas. Finge estar muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Henry reveló la verdad más horrible que una madre podría escuchar. Un secreto que nuestros hijos habían guardado durante 25 años. Durante 4 décadas, Henry y yo construimos lo que creíamos que era la familia perfecta. Nos despertábamos cada mañana en nuestra pequeña casa del pueblo, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros. Yo trabajaba como maestra en la escuela primaria local, y cada tarde regresaba a casa con historias de mis alumnos. Henry tenía su taller de carpintería, donde creaba los muebles más hermosos que puedas imaginar. Sus manos, ásperas pero delicadas, podían transformar un simple trozo de madera en una obra de arte. Teníamos 2 hijos, Richard, nuestro primogénito, siempre risueño, siempre ayudando a su padre en el taller, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Y Damián, 5 años menor, más reservado, pero al que amaba con la misma intensidad. Como madre, uno nunca debería tener favoritos, o al menos eso creía. Los domingos, después de misa, toda la familia se reunía alrededor de nuestra mesa de roble, que Henry había tallado con sus propias manos. Richard hablaba de sus planes para estudiar ingeniería, mientras Damián permanecía en silencio, jugando con la comida en su plato. La vida era simple, pero hermosa. Por las tardes, Henry y yo caminábamos por los senderos de nuestro pequeño pueblo, hablando de nuestros sueños, ver crecer a los nietos, envejecer juntos en esa misma casa. Jamás imaginé que aquellas caminatas eran entrenamiento para la que casi nos mató. Los fines de semana, organizaba reuniones familiares. Mis hermanas, Harriet e Irene, venían con sus esposos y sus hijos. La casa se llenaba de risas, niños corriendo por todas partes, mujeres compartiendo recetas en la cocina mientras los hombres arreglaban algo en el patio. Henry era mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio, aún me traía flores silvestres del camino al trabajo. Me ayudaba a calificar los exámenes de mis alumnos, y yo sostenía piezas de madera mientras se las cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad indestructible, o eso creía yo. Por las noches, nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas, planeando nuestro futuro, viajar al jubilarnos, ver el mar por primera vez, construir una casita más pequeña cuando nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la verdadera felicidad, como descubrí años después, a menudo oculta las tragedias más profundas. Cuando Richard cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Comenzó a discutir con Damián por cosas que no entendía. A veces los escuchaba susurrar en el pasillo y se callaban en cuanto me veían. Henry me dijo que solo eran cosas de hermanos, que pasaría pronto. Quise creerle, porque necesitaba pensar que nuestra familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, exactamente hace 25 años, Richard no volvió a casa para cenar. Esperamos hasta las 11, luego las 12, después la 1 de la madrugada. Damián estaba en su habitación, supuestamente estudiando, pero noté algo extraño en su mirada cada vez que le preguntaba por su hermano. Henry salió con los vecinos a buscarlo. Revisaron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar que Richard solía visitar. Al amanecer, encontraron su cuerpo al fondo del barranco del río. La policía dijo que fue un accidente, que probablemente tropezó en la oscuridad. Yo nunca cuestioné esa versión, porque no podía imaginar que la verdad fuera mucho más horrible. El funeral de Richard fue el día más oscuro de mi vida. Llevaba mi vestido negro, el mismo que usé en el funeral de mi madre. Damián estaba anormalmente tranquilo para alguien que acababa de perder a su hermano. Mientras yo lloraba hasta quedarme sin lágrimas, él permanecía en silencio, con una expresión que hoy, después de todo lo que sé, me hiela la sangre. Henry no se apartó de mí en todo el día, sosteniéndome cuando mis piernas fallaban, susurrándome palabras de consuelo que ahora sé, le sabían amargas en la boca. Después de la muerte de Richard, Damián cambió completamente. Se volvió más atento, más cariñoso, como si intentara compensar algo. Me ayudaba con las tareas, acompañaba a su padre al taller,
Me traía cosas cuando me veía triste. Creí que era su forma de sobrellevar el dolor, de llenar el vacío que Richard había dejado. Qué ingenua fui. En realidad, estaba construyendo una fachada perfecta para esconder al monstruo que llevaba dentro. Los años pasaron, y aunque el dolor nunca sanó del todo, aprendimos a vivir con él. Damián se casó con Melissa, una chica dulce del pueblo vecino. Parecían felices. Tuvieron 2 hijos encantadores, y por fin sentí que la vida nos daba una segunda oportunidad. Melissa me llamaba mamá y me ayudaba con la casa cuando venían de visita. Damián heredó el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto otra vez. Pero ahora, tendida al fondo de este barranco, con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca, entiendo que toda esa felicidad fue una mentira cuidadosamente construida. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron hace 6 meses, cuando Henry y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos trabajado toda la vida, y entre la casa, el terreno que heredé de mis padres y nuestros ahorros, teníamos unos $200,000 para dejar a nuestros hijos y nietos. Fue Damián quien sugirió que fuéramos con el abogado. Mamá, papá, ya tienen 60 años. Es importante tener todo en orden, nos dijo con esa sonrisa que ahora me resulta siniestra. Melissa, a su lado, me tomó la mano con esos mismos dedos que más tarde me empujarían a la muerte. Los amamos mucho, y queremos asegurarnos de que estén protegidos, agregó con su voz dulce. Qué tonta fui al creer que esas palabras eran sinceras. El abogado, un hombre mayor llamado Albert, a quien conocíamos desde hacía años, nos explicó las opciones. Podíamos poner todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los hijos de Damián, o simplemente hacer un testamento tradicional. Damián insistió en que lo nombráramos a él y a Melissa como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de administrar el dinero con justicia para los nietos. Además, dijo, nos van a necesitar cuando sean mayores. Es mejor que tengamos acceso a los fondos para poder cuidarlos como se merecen. Algo en su tono me incomodó, pero Henry parecía convencido. Mi esposo, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, sobre todo porque recordaba que Richard siempre hablaba de ayudarnos económicamente cuando fuéramos mayores. Mi hijo mayor tenía planes, sueños de cuidarnos cuando llegara el momento. Pero Richard ya no estaba, y Damián era nuestro único hijo vivo. Firmamos los documentos un martes por la tarde. Recuerdo que Melissa llevaba un bonito vestido verde y me dio un gran abrazo al terminar el trámite. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, me susurró al oído. Sus palabras me dieron un escalofrío, aunque en ese momento no entendí por qué. Damián estrechó la mano de su padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude quitarme la sensación de que había cometido un terrible error. Las semanas siguientes fueron extrañas. Damián y Melissa comenzaron a visitarnos con más frecuencia. Pero sus visitas ya no se sentían igual. Ya no venían solo a pasar tiempo en familia. Siempre tenían sugerencias, como invertir el dinero, qué mejoras hacer en la casa, o qué seguros de vida deberíamos contratar. Mamá, deberías pensar en vender esta casa tan grande y mudarte a una más pequeña, dijo Melissa un día, observando nuestros muebles con una mirada crítica. Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en el pueblo. Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada habitación contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. El taller donde Henry creó sus obras maestras. El patio donde nuestros hijos y nietos habían jugado. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando se los dije, vi un destello de frustración en los ojos de Damián que me heló la sangre. Mamá, estás siendo irracional, dijo con un tono que jamás había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si te caes por las escaleras o pasa algo, no podremos ayudarte a tiempo. Melissa asintió con entusiasmo. Además, mantener esta casa debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora que el mercado está alto y mudarse a algo más adecuado para ustedes. Henry comenzó a considerar sus argumentos. Mi esposo, siempre tan práctico, empezó a hablar de la lógica detrás de sus sugerencias.
Pero yo no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de toda esa insistencia. Una noche, después de otra de esas conversaciones tensas, le pregunté a Henry si no le parecía raro que Damián estuviera tan interesado de repente en nuestras finanzas. Hilda, él solo se preocupa por nosotros, respondió mientras se cepillaba los dientes. Quizás deberíamos considerar sus ideas. Ya no somos tan jóvenes como antes. Pero en sus ojos vi algo nuevo, una sombra de duda. Ahora sé que Henry ya tenía sus sospechas, que había empezado a conectar puntos que yo aún ni siquiera veía. Las cosas escalaron cuando Damián propuso que le diéramos poder notarial sobre nuestras finanzas. Es solo por precaución, explicó mientras Melissa preparaba té en nuestra cocina, como si fuera suya. Si alguno de ustedes se enferma o tiene un problema de salud, podremos manejar sus asuntos sin complicaciones legales. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta lógica, que casi me convenció. Pero había algo en su seguridad que me puso nerviosa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Henry a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan inquieta. Al día siguiente, decidí llamar a mi hermana Harriet para pedirle consejo. Harriet siempre había sido más fuerte que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Damián, guardó silencio por un largo momento. Hilda, dijo al fin, ¿no te parece extraño que Damián esté tan desesperado por controlar tu dinero? Quiero decir, tiene su propio negocio. Le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto poder sobre tus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Damián nunca había tenido problemas de dinero, nunca había pedido préstamos, nunca había mostrado señales de necesitar ayuda económica. Esa misma tarde, cuando Damián vino para otra de sus charlas sobre el futuro, decidí confrontarlo directamente. Hijo, le dije mientras nos sentábamos en la sala, ¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo seguimos en pleno uso de nuestras facultades. Su respuesta fue rápida y reveladora. Su rostro se endureció, y por un instante vi algo en sus ojos que me recordó a otra persona. Algo frío, calculador y peligroso. Mamá, no se trata de control, respondió con voz firme. Se trata de amor, de cuidado, de responsabilidad familiar. Pero la forma en que pronunció responsabilidad familiar sonó más como una amenaza que como una muestra de afecto. Melissa, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con su voz dulce pero firme. Hilda, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por cosas que nosotros podríamos manejar fácilmente. Esa noche, después de que se fueron, Henry y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él creía que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no los había. Yo insistía en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. Henry, le dije mientras lavábamos los platos, ¿recuerdas cómo era Damián antes de que Richard muriera? Era diferente, más distante, no sé cómo explicarlo, pero había algo en el que me daba miedo. Mi esposo dejó de fregar el plato que tenía en las manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que me estremeció. Reconocimiento. Hilda, dijo en voz muy baja. Hay cosas sobre la muerte de Richard que nunca te conté. Tan fuerte que sentí que el corazón iba a salirse de mi pecho. Las palabras de Henry me golpearon como un rayo. ¿Qué pasa con la muerte de Richard?, le pregunté con la voz temblorosa. Mi esposo se dejó caer pesadamente en una de las sillas de la cocina, en esa misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Richard hacía sus tareas y donde Damián siempre había permanecido en silencio. Henry se pasó las manos por la cara, como si intentara borrar los recuerdos que lo habían atormentado durante 25 años. La noche en que Richard murió, comenzó con voz quebrada, Damián no estaba en su habitación estudiando, como nos dijo. Lo vi salir de la casa alrededor de las 8. Lo seguí, porque había algo en su actitud que me preocupaba. Estaba muy raro esos días, más agresivo, más resentido. Mi esposo se detuvo, mirando sus manos, como si la verdad horrible que había guardado por tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo cerca del barranco, Hilda. Los escuché gritarse cosas terribles. Mi mundo empezó a dar vueltas. ¿De qué discutían?, susurré,
aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Henry levantó la vista, y por primera vez en todos esos años, vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo mayor. Por la herencia, Hilda. Damián estaba furioso porque Richard era el mayor, porque según la tradición familiar, él recibiría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre dinero que Richard había descubierto. ¿Qué dinero?, pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Henry suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Richard vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Damián estaba robando dinero de la cuenta de ahorros familiar. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas más grandes. Richard tenía pruebas. Había estado investigando durante meses. Mi mente se negaba a aceptar lo que escuchaba. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de su hermano, el que me ayudaba y se preocupaba por nosotros, ya nos robaba incluso antes de que Richard muriera. ¿Por qué nunca me lo contaste?, lo acusé, sintiendo que la traición se duplicaba. Porque cuando llegué al barranco esa noche, ya era demasiado tarde, respondió Henry con voz rota. Vi a Damián de pie junto al cuerpo de Richard. Nuestro hijo menor temblaba, lloraba y repetía una y otra vez. Fue un accidente. Fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me rogó que lo ayudara. Papá, me dijo, Richard tropezó cuando intentaba golpearme. Solo me defendí y perdió el equilibrio. Las lágrimas me corrían por el rostro sin control. Pero le creíste, murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Henry asintió lentamente, con una expresión de culpa que lo había acompañado durante décadas. Era mi hijo, Hilda. Mi hijo menor me pedía ayuda, y Richard ya estaba muerto. No podía devolverle la vida destruyendo al otro. Quise creer que había sido un accidente, que Damián aprendería la lección, que se convertiría en un mejor hombre después de eso. ¿Y el dinero robado?, pregunté, necesitando saber cada detalle de aquella pesadilla. Damián prometió devolverlo poco a poco, que lo había tomado para invertir en un negocio que salió mal. Juró que nunca volvería a hacerlo. Y le creí, Hilda. Dios me perdone, pero le creí, porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la mesa tambaleándome, apoyándome en la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi propio hijo, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. ¿Devolvió el dinero?, pregunté, aunque la respuesta ya estaba en la expresión de Henry. Nunca. De hecho, siguió robando pequeñas cantidades que yo fingí no notar, porque enfrentarlo significaba admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice, Hilda. Cada vez que guardé silencio, cada vez que fingí no ver cómo se vaciaban las cuentas del banco, me volví más su cómplice. La horrible verdad empezó a tomar forma en mi mente. Por eso está tan obsesionado con nuestras finanzas ahora, murmuré. No es porque se preocupe por nosotros. Es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años. Henry asintió gravemente. Y hay algo más, Hilda. Algo que descubrí hace apenas unas semanas. ¿Qué más podría haber?, pregunté, sintiendo que mi corazón no soportaría otra revelación. Henry fue hasta su escritorio y sacó unos documentos que había escondido bajo otros papeles. He estado investigando cuidadosamente las finanzas de Damián. Su negocio de carpintería no está tan bien como nos ha hecho creer. En realidad, está al borde de la bancarrota. Debe más de $100,000 a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía los números. Damián no era el hombre estable que aparentaba ser. Era un hombre desesperado, un fracaso, que había vivido de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Melissa sabe todo esto?, pregunté, recordando su dulce sonrisa y sus abrazos fingidos. Estoy seguro de que sí, respondió Henry. He notado cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero. Cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro de vida. No son preguntas inocentes, Hilda. Son las preguntas de alguien que está calculando cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló la sangre. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Era la primera vez que consideraba la posibilidad de que Damián quisiera hacernos daño físico.
Hasta ese momento, había pensado que solo quería robarnos o engañarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? Henry, dije, tomando sus manos, tenemos que ir a la policía. Tenemos que contarles la verdad sobre Richard, y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi esposo negó con la cabeza, con una mirada de desesperanza que me rompió el alma. ¿Con qué pruebas, Hilda? Soy cómplice de encubrir un asesinato. Si hablo ahora, iré a la cárcel también. Y además, ¿quién va a creerle a un viejo de 65 años que ha guardado este secreto durante 25? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Henry me golpearon como un rayo. ¿Qué pasa con la muerte de Richard? Pregunté con voz temblorosa. Mi esposo se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, en la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Richard solía hacer la tarea y donde Damián siempre permanecía en silencio. Henry se pasó las manos por la cara, como si intentara borrar los recuerdos que lo atormentaban desde hacía 25 años. La noche que Richard murió, empezó con voz quebrada, Damián no estaba en su habitación estudiando, como nos dijo. Lo vi salir de la casa alrededor de las 8. Lo seguí, porque algo en su actitud me inquietaba. Estaba muy extraño esos días, más agresivo, más resentido. Mi marido hizo una pausa, mirando sus manos como si la horrible verdad que había guardado durante tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo junto al barranco, Hilda. Los escuché gritarse cosas terribles. Mi mundo empezó a girar. ¿Sobre qué discutían? Susurré, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Henry levantó la vista, y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo mayor. Por la herencia, Hilda. Damián estaba furioso porque Richard era el primogénito, y según la tradición familiar, heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo relacionado con dinero que Richard había descubierto. ¿Qué dinero? Pregunté, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Henry suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Richard vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Damián estaba robando dinero de la cuenta de ahorros familiar. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas más grandes. Richard tenía pruebas. Había estado investigando durante meses. Mi mente se negaba a procesar lo que escuchaba. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de Richard, el que nos ayudaba y cuidaba, nos había estado robando incluso antes de que su hermano muriera. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lo acusé, sintiendo que la traición se duplicaba. Porque cuando llegué al barranco esa noche, ya era demasiado tarde, respondió Henry con voz temblorosa. Vi a Damián junto al cuerpo de Richard. Nuestro hijo menor temblaba, lloraba, y repetía una y otra vez. Fue un accidente, fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me rogó que lo ayudara. Papá, me dijo, Richard tropezó cuando intentaba golpearme. Yo solo me defendí, y perdió el equilibrio. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Pero tú le creíste, murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Henry asintió lentamente, con una expresión de culpa que lo había devorado por décadas. Era mi hijo, Hilda. Mi hijo menor me pedía ayuda, y Richard ya estaba muerto. No podía devolverle la vida destruyendo al otro. Quise creer que fue un accidente, que Damián había aprendido su lección, que se convertiría en un mejor hombre después de eso. ¿Y el dinero robado? Pregunté, necesitando saber cada detalle de aquella pesadilla. Damián prometió devolverlo poco a poco. Dijo que había tomado el dinero para invertir en un negocio que salió mal. Juró que nunca volvería a hacer algo así. Y le creí, Hilda. Dios me perdone, pero le creí, porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté tambaleante, apoyándome en la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi propio hijo, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. ¿Lo devolvió alguna vez? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la expresión en el rostro de Henry. Nunca, contestó. De hecho, siguió robando pequeñas cantidades que fingí no notar, porque enfrentarlo habría significado admitir que había encubierto un asesinato.
Me convertí en su cómplice, Hilda. Cada vez que guardé silencio, cada vez que fingí no ver cómo las cuentas disminuían, me hundí más en su mentira. La horrible verdad empezó a tomar forma en mi mente. Por eso ahora está tan empeñado en controlar nuestras finanzas, murmuré. No es porque le importemos, sino porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años. Henry asintió con gravedad. Y hay algo más, Hilda. Algo que descubrí hace unas semanas. ¿Qué más podría haber? Pregunté, sintiendo que mi corazón no resistiría más revelaciones. Henry fue hasta su escritorio y sacó unos documentos escondidos entre otros papeles. He estado investigando las finanzas de Damián, dijo. Su negocio de carpintería no va tan bien como nos hace creer. En realidad, está al borde de la bancarrota. Debe más de $100.000 a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía las cifras. Damián no era el hombre exitoso que fingía ser, sino un estafador desesperado que vivía de mentiras y dinero robado. ¿Melissa sabe todo esto? Pregunté, recordando su dulce sonrisa y sus abrazos cariñosos. Estoy seguro de que sí, respondió Henry. He notado cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo pregunta cosas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, los seguros de vida. No son preguntas inocentes, Hilda. Son las preguntas de alguien que calcula cuánto valdría nuestra muerte. Esa frase me heló hasta los huesos. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Era la primera vez que consideraba que Damián pudiera querer hacernos daño físico. Hasta ese momento, solo había pensado que quería robarnos o engañarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué lo detendría de hacer lo mismo con sus padres? Henry, dije, tomando sus manos. Tenemos que ir a la policía. Tenemos que contarles la verdad sobre Richard y sobre lo que está ocurriendo ahora. Pero mi esposo negó con la cabeza, con una expresión de desesperanza que me rompió el alma. ¿Con qué pruebas, Hilda? Soy cómplice de encubrir un asesinato. Si hablo ahora, también iré a prisión. Además, ¿quién va a creerle a un viejo de 65 años que ha guardado este secreto durante 25 años? Tenía razón.